Las últimas palabras de Cristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En el versículo 43 también dice la segunda palabra: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera la encontramos en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En Mateo capítulo 27, versículo 46, encontramos la cuarta palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posteriormente en Juan capítulo 19, 28 y 29, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La sexta palabra se encuentra en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lucas 23:46. La última palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En el sentido general, toda la vida de Jesús fue una vida de sufrimientos. Sufrió los repetidos asaltos de Satanás, el odio y la incredulidad de su propio pueblo, la persecución constante de sus enemigos, la angustia del alma y una conciencia mediadora del pecado. Pero sin duda que su sufrimiento más cruel y despiadado fue la última etapa de su humillación, donde sufrió los tormentos del infierno desde el huerto del Getsemaní hasta la cruz del Calvario. En el huerto del Getsemaní comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Decía a sus discípulos: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Su oración era: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Lucas agrega: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, y caían hasta la tierra. En su arresto sus discípulos lo abandonaron. Los alguaciles y soldados lo llevaron ante Anás, suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Allí es interrogado, y en su respuesta uno de los alguaciles le da una bofetada. Lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, quien reúne al Sanedrín. Es interrogado: ¿eres el Cristo? Contesta: tú lo has dicho. El concilio lo condena a muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Algunos le cubrían el rostro y lo golpeaban y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En esos momentos Pedro lo niega 3 veces. Lo llevan ante Pilato, quien le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Él contesta: tú lo dices. Pilato no hallaba ningún delito en él. Sabe que es Galileo y lo envía a Herodes, gobernador de Galilea, que en esa ocasión estaba en Jerusalén. Herodes lo interroga. Jesús no responde. Con sus soldados lo menosprecian, se burlan de él, lo visten con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Pilato, al ver que no tiene ninguna falta, quiere soltarlo. Pero toda la multitud grita: crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás. Se lava las manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Después soltó a Barrabás y mandó azotar a Jesús.
Los soldados lo desnudan, toman el corto mango de madera con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce de huesos muy aguzados y lo castigan. Los azotes caen una y otra vez sobre la espalda del Señor. Empiezan a verse las venas y las arterias interiores, siguen golpeando, la espalda sangra, las cortaduras son profundas, el dolor se intensifica. Después le echaron encima un manto de escarlata. Siente el peso del manto. Sus piernas flaquean. Su cuerpo se debilita aún más. Los soldados entretejen una corona de espinas y se la clavan en su cabeza como rey de los judíos. La sangre corre por su rostro, cuello y otras partes de su cuerpo. Los soldados no quedan satisfechos. Toman una caña y con ella lo golpean en la cabeza 1, 2, 3, 4, 5 y más veces. Las espinas se profundizan más y más en sus sienes. La sangre sigue corriendo y cubriendo su rostro. Lo escupen, se burlan de él, le hacen reverencia, le quitan el manto que le habían puesto, un dolor profundo siente en su espalda, entonces le ponen su propio vestido y lo sacan a la calle para crucificarlo. Dice Juan en su evangelio que él carga la cruz en que ha de ser crucificado. Cansado, golpeado, ensangrentado, escarnecido, sus hombros y piernas no resisten. Simón de Cirene, que en esos momentos volvía del campo, carga la cruz. Llegan al Gólgota donde ha de ser crucificado. Eran casi las 12 del día. La cruz está lista. Los clavos también. Le quitan su túnica, acuestan a Jesús en la cruz, le clavan las manos, le clavan los pies, la sangre brota, hace gestos de dolor, levantan la cruz, las heridas se agrandan por el peso del cuerpo, se incrementa el dolor y la hemorragia, la gente se burla de él. La muerte se acerca, el clímax de su humillación está a punto de cumplirse. Vienen las últimas palabras que en su sufrimiento brotan de sus labios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, dice Lucas 23:34. Cristo está en la cruz del Calvario. Trata de levantar su rostro hacia el cielo, con las últimas fuerzas que le quedan. Trata de mirar hacia los cielos. Quiere contemplar el rostro de su Padre, pero su agotamiento físico se lo impide. Sin embargo, lo ve con los ojos espirituales y desde lo más profundo de su corazón le dice: Padre. Y es que en un sentido especial, Él es hijo de su Padre. Una vez que ha hablado a su Padre desde la cruz, ve hacia abajo, ve a la humanidad. Tiene en mente a aquellos que lo han llevado a la cruz, los causantes de sus sufrimientos. Ve a los sacerdotes, ve a los escribas, ve a los espectadores, ve a los soldados romanos y estando en comunión con su Padre le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una petición sin igual, una petición compasiva, llena de amor. En la cruz Él ejecuta su oficio sacerdotal al interceder por sus enemigos. Y es que Él es el único mediador entre el Padre y los hombres. El pecador puede reconciliarse con Dios solamente por medio de Él. Perdónalos. Perdónalos. Borra sus pecados. En tu soberana gracia, haz que ellos se arrepientan en verdad, de modo que sean perdonados completamente. Todavía se compadecía de quienes le crucificaban. Él había enseñado: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ahora lo enseña con su ejemplo. Y el hombre llega a amar y perdonar a quienes lo persiguen solo cuando Dios ha transformado su corazón. Esteban, un fiel siervo de Dios, cuando era apedreado a las puertas de la muerte,
siguiendo el ejemplo de Cristo, oró de rodillas diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cristo en sus palabras nos enseña a perdonar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Era cierto que sus enemigos no sabían lo que estaban haciendo? ¿Acaso no había él confesado que era el Cristo, el Hijo de Dios? Lo había hecho, pero ellos no le conocieron como el Cristo, pues solo se le puede conocer así por medio de la fe. Los romanos ciertamente no lo sabían, pero aún los miembros del Sanedrín, escribas, fariseos, sacerdotes y doctores de la ley, aún deben haber sabido que lo que estaban haciendo era malo. No comprendían la extensión de su maldad. Tenían sus ojos cegados a causa de la ignorancia. La ignorancia de las cosas celestiales es el mismo pecado. Cristo, al orar, cargó con la culpa del pecado de la ignorancia. Se ofreció a sí mismo para librar a los suyos de este mal. La oración de Cristo por el perdón no fue efectiva en todos los que estuvieron involucrados en su muerte, pero en los que eligió desde un principio, en aquellos que se arrepintieron poco después, lo fue. Las burlas y mofas que se nos relatan en los siguientes versículos de la Biblia mostraban lo poco que el pueblo y los líderes se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Hasta los sacerdotes se unieron en su ignorancia a las burlas. Lo que dio la ocasión para la burla fue la inscripción puesta sobre su cabeza: Este es el Rey de los judíos. Cristo soportó el sufrimiento de la ignorancia culpable para poder así expiarla. Hoy sigue intercediendo por los ignorantes para que Dios los perdone. En Lucas 23:43 encontramos la segunda palabra. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia del malhechor arrepentido la relata solamente Lucas. Y qué historia llena de consuelo para todo pecador que se arrepiente de verdad. Fue una gran injusticia que Jesús fuese crucificado entre dos delincuentes, como si él mismo también fuese un criminal. Sin embargo, visto a la luz de la providencia divina, fue también una honra. ¿No era amigo de publicanos y pecadores? ¿No vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Cristo está en medio de dos malhechores. Y de acuerdo a Mateo y Marcos, al principio los dos se burlaban de Cristo. Blasfemaban al santo, repetían las palabras y sentimientos de los que le injuriaban. Al final uno de ellos guardó silencio y se arrepintió. En su breve intervención vemos que reprendió a su compañero, reconoció su propia culpa, confesó a Jesús, añadiendo su propio testimonio con respecto a la inocencia del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que lo condujo a su conversión? ¿El temor de caer en las manos del Dios vivo sin estar preparado? Las primeras palabras de la cruz en la cual Jesús pidió al Padre que perdonara a los que lo atormentaban. La conducta serena y majestuosa de Jesús. Las cosas que quizá había oído acerca de Jesús. La obra del Espíritu Santo en su corazón. Este hombre fue tocado por la revelación del Señor Jesús. En la cruz pudo ver a Cristo como el enviado de Dios, el Redentor. Pudo ver la magnificencia de la gracia de Dios en los sufrimientos de Cristo. Esto fue para él una revelación del Padre. El Espíritu Santo abrió sus ojos, así que reprendió al otro criminal, diciéndole que ellos sufrían justamente y que creían que Cristo era inocente. Pudo ver la justicia de Jesús y también debió haber captado algo del hecho de que él estaba soportando este sufrimiento voluntariamente por el bien de otros. Fue entonces cuando se dirigió a Jesús, pidiéndole que lo recordara cuando viniese en su reino. Lo confesó como rey, que algún día revelaría la gloria de su reino y levantaría a los muertos, incluyéndolo a él. ¡Qué confesión en el Cristo que en ese momento se hundía en la muerte! ¡Cuán grande debe haber sido el gozo de Jesús al oír esta señal de la obra de su Padre en el corazón del criminal!
Y ante la confesión de este hombre, él lo acepta como uno más de su gran familia. El penitente recibió mucho más de lo que había pedido. Con la hermosa y consoladora respuesta de Cristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre había pedido una bendición en un remoto futuro. Cristo le da una promesa de la cual gozaría en ese momento. Le dice hoy, no mañana. ¡Qué prontitud! Cristo dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. San Pablo escribió tomando las palabras del profeta Isaías: en tiempo aceptable te he oído y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El hombre había pedido que se acordara de él. Fue todo lo que se atrevió a solicitar. Cristo le da la seguridad: no solamente te recordaré, estarás conmigo gozando de mi presencia. ¡Qué compañía! ¿Dónde? No en alguna región mística de fantasmas, no en algún lugar de purificación, sino en el paraíso, en el cielo. ¡Qué lugar! Hoy, como aquella tarde, Cristo ofrece perdón a todo aquel que quiere confesar sus pecados delante de él. No importa cuánto haya pecado, como aquel malhechor, es menester reconocer a Cristo como el Rey de Reyes en el corazón. La tercera palabra la encontramos en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora mira a María y a Juan, su discípulo, el único de los 11 que estaba al pie de la cruz. Su sufrimiento es más profundo al ver a sus seres queridos, pero en medio del sufrimiento da consuelo a María y a Juan. Ahí muestra su compasión tierna y humana. Mujer, he ahí tu hijo. Y dijo a Juan: he ahí tu madre. Con estas palabras conmovedoras vemos un ejemplo supremo de piedad filial, mostrando cómo Jesús dio a María un hijo y a su discípulo una madre. Mujer, mujer y no madre. La palabra madre hubiera clavado la espada más honda en el alma de María. Mujer, porque María no podía pensar en él simplemente como su hijo. Debe comenzar a ver a Jesús como su Señor. Entonces sabrá que, aunque indescriptiblemente terrible, la agonía de él es, sin embargo, gloriosa debido a su propósito. Entonces comenzará a concentrarse en su significado, que es redentor. Con su voz tenue dijo a María y a Juan que se unieran como una sola familia. Ellos lo entendieron. Juan, a partir de ese momento, la acogió en su casa. Además, había que terminar ahora sus relaciones personales de 33 años de su vida. Luego de su victoria, él se iría a otra vida. Ciertamente esa vida tenía sus propias relaciones de naturaleza sublime, pero él sería conocido primeramente como la cabeza de su pueblo. El lazo personal con María ya no existiría más. Ella ya no sería más su madre, sino simplemente una que tendría su propio lugar entre el pueblo que él había comprado con su sangre. Por lo tanto, tendría que despedirse de María como su madre. Se daba cuenta cómo le afectaría a ella el término de la relación más elevado que su sacrificio traería. Y Jesús sufría bajo esta relación, porque en ninguna manera estaba gozando de esta más elevada hora. En ese momento él solo se sentía afligido y abandonado. Pero aún mientras se despedía, proveía el consuelo para su madre. Le dio a Juan como hijo, como alguien que tomaría su lugar para cuidarla, y designó a María para ser la madre de Juan. Había nacido de una nueva relación, una relación que fue atesorada por ambos, como evidencia del amor de Cristo por ellos. Sin embargo, el Señor Jesús sacrificaba algo de inmenso valor al hacer esto. Ahora le entraba una soledad aún mayor.
No obstante, obtuvo para sí el derecho de establecer aquellas relaciones espirituales más elevadas y eternas. Este fue su último acto terrenal antes de su muerte. Mientras estábamos en la tierra, siempre experimentamos la rotura de las relaciones. Sin embargo, si estos lazos son santificados por el amor de Jesús, nos será de gran bendición. La lección principal en las palabras de Jesús fue su sufrimiento por los suyos y sobre todo su amor maravilloso, su preocupación por los hijos, por sus hijos. Hoy Cristo, como en la cruz, está preocupado por el sufrimiento, por el desamparo de sus hijos, que aún no le conocen como su Redentor. Él quiere unir las familias, Él quiere poner amor, paz a los corazones que ante las situaciones adversas sufren. Él quiere que sus hijos disfruten la vida eterna. En Mateo capítulo 27, 46, encontramos la cuarta palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había estado sufriendo por más de 18 horas. La tensa atmósfera del aposento alto, la traición de Judas, la agonía del Getsemaní, la deserción de los discípulos, la tortura de un juicio sin bases justas por el Sanedrín, la burla en el palacio de Caifás, la negación de su discípulo más prominente, el juicio ante los gentiles, Herodes y Pilato, el terrible suplicio del azote, la pronunciación de una sentencia de muerte sobre él, el abuso a que fue sometido por los soldados en el pretorio, la fatiga al caminar hacia la cruz cargándola, el dolor de los clavos en las manos y los pies, las heridas de las espinas en su cabeza, las burlas de sus adversarios en la cruz. Había soportado los rayos del sol que caían sobre su cuerpo destrozado. El sufrimiento se hizo más intenso cuando la oscuridad cubrió el monte de la calavera por 3 horas. La oscuridad significaba juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Su ira como si estuviera ardiendo en el corazón mismo de Jesús. De tal modo que Él, como nuestro sustituto, como nuestro mediador, sufrió la más intensa agonía. Un dolor indescriptible, un aislamiento y abandono terrible. Aquel día el infierno vino al Calvario, el Salvador descendió a él y llevó sus horrores en nuestro lugar. La agonía del Señor durante estas 3 horas era tal que finalmente pronunció una oración a su Padre. Elí, Elí, lama sabactani. Nunca podremos entender completamente lo que él sufrió. Tanto Dios como el hombre se volvieron contra él. Experimentó el infierno del abandono. Su sufrimiento físico contribuyó a ello. El dolor agudísimo lo hacía consciente de que todos, especialmente Dios, lo había abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No sabía por qué Dios lo había abandonado? Seguramente que sí. Fue a causa de nuestros pecados. En la cruz tenía que descubrir toda la anchura y profundidad de la culpa y el castigo de nuestros pecados y sentirlos completamente. Sufrió obedientemente por todos los que le pertenecen. Todavía decía que Dios era su Dios. De esta forma destruyó el poder de la muerte eterna. Por su sufrimiento nos cubrió ante Dios e hizo expiación por nosotros. La gente se burlaba de él. Sus corazones estaban completamente cerrados a lo que estaba sucediendo. No solo le negaron toda misericordia, sino que eran incapaces de ver la sentencia que Dios estaba ejecutando sobre él. Esto solo podemos ver por fe. En Juan capítulo 19, 28 y 29, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo:
para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tengo sed. Una sed insoportable intensificaba su sufrimiento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había bebido algo? Su sed se agregaba a todas las otras angustias que había experimentado desde el huerto del Getsemaní. Su oración intensa en el huerto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y agrega el escritor: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Siguió el arresto, los golpes despiadados, hasta los rayos del sol cruel, y no había alivio, ni siquiera un vaso con agua para apagar su sed, ni tampoco una sola palabra de Dios que calmara su terror. Más que sed de su garganta seca, su alma tenía sed de comunión con Dios, pero ambas cosas le fueron negadas momentáneamente. Sin embargo, él sufría voluntariamente. Nuestro consuelo, la comunión con Dios, se lo debemos a él, quien obtuvo la comunión para nosotros. Jesús voluntariamente renunció a todo placer con el fin de obtener para nosotros la comunión con Dios. Esa comunión, por lo tanto, debe ser nuestro objetivo principal en la vida. Jesús supo que su obra por los demás ya había sido totalmente cumplida. A lo largo de su permanencia en la tierra y sobre todo en la cruz, había sufrido la ira de Dios contra el pecado, para así liberar a su pueblo y darle salvación eterna. La tarea ha sido cumplida. Jesús lo sabía porque conocía todas las cosas en su totalidad y una por una. En consecuencia, fijándose ahora en su propia necesidad, dijo: tengo sed, tengo sed. Lo dijo para que también respecto a esta sed se cumpliera la profecía del Salmo 22:15, que dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El versículo 29 de Juan 19 dice que empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La escritura se cumplía. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Tengo sed. Tenía sed de terminar su obra redentora. Quería acabar de una vez por todas su misión: arrebatar al hombre del pecado y llevarlo a Dios. Tengo sed. ¡Qué grito de agonía! Pero también un grito de victoria, porque estaba terminando su misión. Así estaba cumpliendo con precisión la profecía o profecías que hablaban de sus sufrimientos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También aquí, como antes, lo que se enfatiza es el amor infinito del Señor, revelado en el hecho de estar dispuesto a una sed abrasadora, para que pudiera ser para su pueblo fuente eterna de agua viva. Él dijo en la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tenemos sed de comunión con Dios? ¿Anhelamos cumplir lo que Dios nos ha encomendado? Que como el himnólogo digamos de corazón: tengo sed de sentir en mi alma las caricias de Cristo Jesús. Juan 19:30. La sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Con estas palabras, Cristo expresa al Padre Celestial y al hombre mismo que su obra redentora se ha cumplido. Toma el documento de la ley que nos condena al infierno por nuestros pecados y firma de pagado. Cristo nos da un ejemplo de terminar completamente
y llenos de satisfacción nuestros planes, nuestros proyectos y no dejarlos a medias o inconclusos. La pregunta obvia que viene a nuestra mente es: ¿qué ha terminado? A la luz de las obras de Cristo o la obra de redención de Cristo, por lo menos tres aspectos que encierran el todo de la obra redentora podemos ver. Primero, consumó el cumplimiento de las Escrituras. El tema central de la Biblia es Jesucristo. El Antiguo Testamento anunció a Cristo por medio de figuras y profecías. La historia de Cristo estaba escrita. Por eso leemos: para que se cumpliese la Escritura. Dios el Padre tiene un plan perfecto para su creación, incluidos usted y yo. Quiere que vivamos felices y que gocemos del perdón de nuestros pecados. Cristo fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Ese es su plan. El diablo tiene un plan: robar, matar, destruir. Sin embargo, lo que marca la diferencia es que no todos nos ajustamos al plan perfecto de Dios. Muchos lo rompemos y hacemos el propio. Otros nos ajustamos cuando queremos y cuando no. Lo hacemos a un lado. El resultado es el fracaso, el sufrimiento, la infelicidad. Cristo se ajustó al plan de Dios, lo entendió y aunque fue doloroso hasta la muerte, se sujetó, y entonces Dios lo exaltó hasta lo sublime y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay gran bendición para nosotros si nos ajustamos al plan divino. Segundo, consumó su ministerio terrenal. 3 años de trabajo arduo. 3 años de darse al pobre, al que sufre, al enfermo, al desamparado. Jesús fue amigo de los pobres, pero también de los ricos. Se juntó con los pecadores y no menospreció a los religiosos, sino que les habló con la verdad. Estuvo con los libres y también con los esclavos, hombres y mujeres, niños y ancianos. Todos formaron parte de su círculo de amor. Nadie estuvo fuera. Pero aquello fue una muestra de su obra. Hoy podemos conservarlo junto a nosotros, gozar de su amor, de su presencia, de su perdón, de sus bendiciones, si le abrimos el corazón. Tercero, consumó su obra redentora. Jesús participó de la obra de creación. Y cuando todo era perfecto, incluyendo al hombre, Satanás llega, introduce la semilla del pecado y viene como consecuencia los sufrimientos que la humanidad haya experimentado y a la muerte misma. Inmediatamente Dios comienza la obra de restauración. Pero todo el trabajo se culmina en la cruz, sufriendo en lugar del pecador. Cristo, como el centro de la historia, muere y restaura a los hombres del pasado, del presente y del futuro. Es una obra completa. La obra del diablo en el hombre es sembrar las semillas de la destrucción. Envidia, pleitos, hechicería, idolatría, mentira, divorcios, depresión, infidelidad. No tenemos que sufrir. Cristo ha derrotado las obras del diablo y abre un camino seguro al cielo. Si solo confiamos en Él y nos acercamos con el corazón arrepentido y dispuesto de verdad a seguirle. Todo lo que Dios comienza lo termina. La Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta la segunda venida de Cristo. No debemos preocuparnos porque algo salga mal. Si usted ha creído en Cristo, irá al cielo y escuchará la palabra de Dios. Entra al gozo de tu Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Conforme al Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habían pasado 3 horas de tinieblas, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Las tinieblas simbolizaban el pecado de los elegidos, el abandono de Dios, la justicia divina sobre Jesús. 3 horas de sufrimiento más intenso. El Hijo de Dios pasaba por un verdadero infierno. No obstante, la oscuridad que cubrió el Gólgota, todavía estaban ahí las multitudes que se habían dado cita en ese lugar para verle sufrir.
También estaban allí las mujeres que le miraban de lejos, algunos de sus conocidos que estaban con ellas, romanos también, entre ellos el centurión, que dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Estos y otros más fueron testigos de las últimas palabras de Cristo antes de morir. La muerte se acercaba. El clímax de su humillación estaba por llevarse a cabo. Y con las últimas fuerzas que le quedaban, quizá tratando de levantar su vista hacia su Padre, clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, reconoce a Dios como su Padre, como la primera frase que eleva a él en la cruz. Es que de principio a fin sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre, aun cuando su Padre lo abandonó. Llegó el momento de su muerte. Ofreció toda su vida, una vida obediente y entregada a Dios, como sacrificio al Padre. Todos los frutos de su vida y sus sufrimientos los colocó en manos de su Padre cuando clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Por qué murió? ¿Porque él, que no tenía pecado, sufrió así? ¿Por qué tuvo que soportar toda esa vergüenza, esa agonía y esa muerte? Fue para que nos pudiese llevar al Padre, para abrirnos un camino nuevo y vivo hacia la presencia divina, para que pudiésemos ser justificados por la fe, para que pudiésemos tener paz con Dios y alegrarnos con la esperanza de su gloria eterna. Jesús sufrió y murió por causa nuestra. Sufrió el infierno del abandono. Ofreció toda su vida en servicio a la humanidad, y esto le llevó al sufrimiento. Sufrió burlas de sus adversarios, sufrió los golpes del verdugo, sufrió el dolor de las espinas y los clavos, sufrió la muerte de la cruz, sufrió por causa de nuestro pecado, para darnos vida eterna, reconciliarnos con Dios. Juan en su evangelio dice que cuando ya había muerto, fue traspasado con una lanza por un soldado romano, saliendo de su cuerpo sangre y agua. El autor a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Él llevó a cabo lo que ningún hombre podía hacer: satisfacer la ira de Dios contra el pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero hacerle una invitación en esta hora. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, que lo haga en estos momentos. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Él. Confiese su pecado y reconozca a Cristo como su Salvador personal. Entonces y solo entonces podrá experimentar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Rey nuestro y Salvador nuestro, bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias por dignarte a mirar a estos siervos. Gracias por el sufrimiento que padeciste en la tierra, desde tu encarnación hasta llegar a la muerte maldita de la cruz. Lo hiciste por amor a nosotros. Con ello nos has lavado de todos nuestros pecados, para presentarnos limpios delante del Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos que nos perdones porque hemos sido infieles a tu palabra. No hemos valorado tu gran sacrificio en la cruz del Calvario. A veces solamente te buscamos para que resuelvas nuestros problemas y sanes nuestras enfermedades. O bien acudimos a tu santuario solo para cumplir compromisos en tu iglesia y no para adorarte con el corazón. O te buscamos únicamente en estas fechas y otras especiales. Perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona nuestras debilidades. Danos fortaleza para estar firmes en tu palabra. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida toda, tómala. Gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias por dar tu vida para rescatarnos. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias por enviar a tu Espíritu que nos consuela, que nos redarguye del pecado, que nos motiva a servirte. Señor, tu bendición esté en cada uno de nosotros. Toma en cuenta nuestras gratitudes y peticiones también. Si alguno de tus hijos no te ha entregado su corazón, o hay quien se siente inseguro de su salvación, trata con él, toma su vida, entra a morar en su corazón.
Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.